Buenas tardes. Es un placer para todos los integrantes de este equipo presentarles nuestro video sobre los movimientos de vanguardia en Hispanoamérica. Esperamos que disfruten del contenido y que les resulte interesante. Es importante saber que, el vanguardismo, no tiene un periodo o una época porque, a pesar de su importancia, las expresiones vanguardistas coexistieron con otras tendencias literarias en obras y en autores de esa época. Los movimientos vanguardistas tiñen una época, pero no la monopolizan. Las vanguardias están, pues, constituidas por diversos movimientos artísticos con matices que los diferencian entre sí, pero con notas y actitudes comunes que las relacionan. En el contexto de Hispanoamérica, desde el comienzo del siglo XIX, se vivió una crisis significativa en el ámbito de las letras y el espíritu, reflejando las tendencias globales de la contemporaneidad. Esta situación dio lugar a una notable efervescencia creativa, que fue tanto inspirada como influenciada por los movimientos europeos que anticipaban la llegada de nuevas corrientes, como el modernismo. En este sentido, los escritores y artistas hispanoamericanos supieron impregnar esas influencias europeas con su propio sello, adaptándolas a las realidades y sensibilidades de la región. Los movimientos vanguardistas en Hispanoamérica surgieron en un periodo turbulento, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Este momento estuvo marcado por eventos históricos monumentales, como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Este periodo artístico fue testigo del surgimiento de diversas corrientes poéticas que dejaron una huella indeleble en la literatura latinoamericana. Para América Latina, surgió como una respuesta a las tensiones sociales gracias al predominio de los sistemas capitalistas, que se entrelazaron con las aspiraciones de cambio y protestas de las clases trabajadoras, dando voz a sus inquietudes y esperanzas en un mundo en constante transformación. Las vanguardias exploraron aspectos poco convencionales. Desde los sueños y las máquinas, hasta la búsqueda incesante de originalidad e incluso la experimentación con estados alterados de la conciencia. Para ejemplificar algunas corrientes destacadas, podemos mencionar el simplismo del peruano Alberto Hidalgo, la vanguardia del creacionismo liderada por el chileno Vicente Huidobro, la audacia del estridentismo del mexicano Manuel Mapel Sarce, la experimentación del ultraísmo encarnada por el argentino Jorge Luis Borges y la rebeldía del nadaísmo representada por el colombiano Gonzalo Arango. Además, es relevante mencionar la narrativa surrealista de Arturo Uslar Pietri y el teatro innovador de Miguel Ángel Asturias. Géneros literarios del vanguardismo en Hispanoamérica. La narrativa, aunque la vanguardia literaria puede haber tenido menos presencia en el ámbito narrativo, el criollismo emergió al mismo tiempo, enfocándose especialmente en el impulso y la evolución de la novela y, más tarde, la lírica. Experimentamos una verdadera revolución en la forma, con juegos de palabras dinámicos y un ritmo vibrante que, aunque parecen carentes de sentido, están llenos de una musicalidad cautivadora. El género dramático, se conjugó la innovación, la experimentación y la creatividad de manera magistral. Por ejemplo, el creacionismo de Huidobro ofrece una visión transformadora del teatro, donde se percibe como una oportunidad para crear realidades alternativas, despojándose de la necesidad de una puesta en escena convencional. Características importantes de las vanguardias en Hispanoamérica. Ruptura con lo tradicional. Esta característica es quizás la más destacada de la vanguardia, que se distingue por su oposición radical al sistema en todas sus formas, especialmente en las artes. Experimentación sin límites. Los creadores de estas corrientes concebían sus obras como auténticos laboratorios en continua evolución. Cada texto representaba una oportunidad para explorar nuevas propuestas, donde tanto el contenido como la forma se sometían al juego, al azar e incluso al absurdo. Realidades alternativas. Estas corrientes vanguardistas colocaron al escritor en el papel de un creador, casi como un dios, con la capacidad de edificar realidades distintas en la poesía y el teatro. Provocación y desconcierto. A diferencia de la estética tradicional que idealizaba lo bello, las vanguardias integraron el desorden y la fealdad en sus creaciones. Expresión sin cadenas. Las vanguardias se expresaron con total libertad, sin temor a la censura o la crítica. Los textos resultantes, en todos los géneros literarios, fueron crudos, impactantes e incluso ilógicos. Principales corrientes del vanguardismo latinoamericano. Ultraísmo. Fue propuesto por el argentino Jorge Luis Borges en 1919. En el ultraísmo, el artista utiliza la metáfora como elemento principal para expresar sus ideas e inquietudes. Deja de lado la rima tradicional y presenta un lenguaje más crudo y simple, donde omite los adornos y calificativos innecesarios. Simplismo.
Tuvo sus inicios en Perú en 1925 de la mano del poeta Alberto Hidalgo. El simplismo busca representar las ideas del autor de las formas más sencillas y claras posibles, prescindiendo de todo aquello que represente una barrera para la comprensión de la poesía. Estridentismo. Fue creado por el mexicano Manuel Mapel Sarce en 1921. El estridentismo es una forma de expresión rebelde y de rechazo a las costumbres del pasado, con la intención de acoger lo novedoso y moderno. Nadaísmo. Surgió en 1958 de la mano del colombiano Gonzalo Arango. Se caracteriza por su marcado componente existencialista y por la crítica al sistema social, político y religioso colombiano de la época. Creacionismo. Vicente Huidobro, iniciador de la vanguardia, se establece en París en el año 1916 donde con Reverdy, publican los fundamentos del movimiento literario del creacionismo en la revista Nord-Sud. La intención de los escritores creacionistas era dejar de retratar la naturaleza y buscar una creación de un mundo propio. El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados, y no escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que en él dichos elementos son íntegramente inventados. Sin preocuparse en absoluto de la realidad ni de la veracidad anteriores al acto de realización. Huidobro describió en su poema, Arte Poética, a los poetas como un pequeño dios. A partir de esta idea, todo estaba permitido dentro de la creación poética, incluyendo el empleo de metáforas sin conexiones. Creación de términos en sus poemas, entre otros. Los escritores se identifican por un profundo rechazo hacia el reflejo de la realidad dentro de sus creaciones. Esto se debe a que están orientados a la idea de que tomar la realidad que existe representa la imposibilidad de creación. Altazor. La narrativa del texto comienza con Altazor relatando su pasado en prosa, introduciendo al lector a este mundo que rápidamente se deslinda de cualquier lugar común y preparando así la caída que da pie a los siguientes cantos. El primer canto presenta un diálogo interno de Altazor, o bien, la intervención de múltiples versiones del mismo. Esta caída puede recordarnos al destierro de Lucifer, cuando es arrojado a la tierra de acuerdo a lo que vemos en Isaías 14:2. Soy el ángel salvaje que cayó un mañana en vuestras plantaciones de preceptos, culto, anticulto, solitario como una paradoja, flor, de contradicciones, bailando un foxtrot sobre el sepulcro de Dios. Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra, soy un temblor de tierra. 1931, Altazor. El segundo canto se centra en la declaración pasional de Altazor por su amada, nuevamente alejado de cualquier lugar común. Huidobro consigue envolver al lector en una bella mezcla de imágenes eróticas que unen planos de la realidad que usualmente son ajenos entre sí. Mi alegría es mirarte solitaria en el diván del mundo. Como la mano de una princesa soñolienta. Con tus ojos que evocan un piano de olores. Una bebida de paroxismos. Una flor que está dejando de perfumar. 1931, Altazor. Para el tercer y cuarto canto empieza una de las facetas más características del creacionismo, ya que Huidobro aumenta exponencialmente la libertad con la que emplea sus palabras. Las distintas ideas no solamente se combinan o se oponen, ahora los conceptos conviven en un solo espacio, dando luz a palabra como golondía. El quinto canto empieza con el descenso al campo inexplorado, una especie de vacío que Altazor recorre y en el que sigue con el proceso de descubrimiento personal, así como episodios enteros de metamorfosis con imágenes, que siguen el planteamiento original de Huidobro. Del arco iris saldrá una pareja haciendo el amor. Del amor saldrá una selva errante. De la selva saldrá una flecha. De la flecha saldrá una liebre huyendo por los campos. De la liebre saldrá una cinta que irá señalando su camino. De la cinta saldrá un río y una catarata que salvará a la liebre de sus perseguidores. Hasta que la liebre empiece a trepar por una mirada, y se esconda al fondo del ojo. 1931, Altazor. Los últimos dos cantos se convierten en un pasaje y un abrazo total a la nueva realidad del personaje que ya se ha despojado de sí mismo. Lo anterior es aún más visible en la evolución del lenguaje, deja la sintaxis común para finalmente aceptar este nuevo ser con una nueva manera de comunicarse en una nueva realidad, el paracaidista llega a su destino. La visión creacionista de Huidobro se manifiesta de manera palpable a lo largo de Altazor y, tanto el prefacio como el canto 1, presentan versos que son deliberadamente enfocados a acciones de creación. Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. También hay que considerar el concepto manejado por Huidobro, en el que afirma que un concepto creado es aquel que existe por sí mismo y para sí mismo. Pinta una imagen en la mente del lector, una imagen que no podría existir fuera del poema. Tal es el caso de descripciones como las siguientes. Hablo en una lengua mojada en mares no nacidos. Con una voz llena de eclipses y distancias. Las siguientes palabras de Vicente Huidobro están en todo su efecto en la obra de Altazor y encapsulan el espíritu de los vanguardismos en Hispanoamérica. Crear un poema sacando de la vida sus motivos y transformándolos para darles una vida nueva e independiente,